Ya cada vez menos, pero estamos en época de matanzas domiciliarias. Supongo que en la zona de los Pedroches son pocas las casas a las que no se recuerda todavía esas matanzas. Nuestro refranero está lleno, por cierto, de referencias a: por Santa Catalina, mata a tu gorrina; por San Andrés, mata a tu res; a todo cerdo le llega su San Martín. San Martín, Santa Catalina, San Andrés tienen en común, aparte de estos refranes matanceros, que son festividades que se celebran en el mes de noviembre. Como decimos, estamos en esas fechas de matanza. Por cierto, que recordamos una guía que había por aquí de la zona, en la que se afirmaba así del tirón, que el hecho de que hubiera estos refranes relacionados con la matanza y con los santos se debía, y cito más o menos literalmente, a que en la zona de los Pedroches el calendario agrícola y de las matanzas se regía por el calendario gregoriano. Efectivamente, el calendario agrícola se rige por el calendario gregoriano, el de Hacienda y hasta el de competición del pozalbense femenino, el Club Deportivo Pozoblanco, y hasta los campeonatos de petanca sobre hielo, si los hubiera. ¿Por qué? Porque el calendario gregoriano es el calendario a secas, es el calendario que está instaurado y el que usamos habitualmente. Pero alguien relacionó con esto de, esto de nombrar tanto a los santos tiene que ver algo con la iglesia, los cantos de la iglesia son gregorianos, ya está el calendario gregoriano a esto. Y parece ser que es que la gente en otros tiempos pues se regía así. Oye, ¿para cuándo es la boda? Para el día de San Vicente, cosas por el estilo. Pues no, el calendario gregoriano es el calendario que tenemos, se instauró en época de Gregorio XIII, Gregorio XIII, en el siglo XVI. Sustituyó al calendario juliano, que lo había instaurado nada menos que Julio César, y que se había estado utilizando hacia esa época. Julio César, que por cierto lo que hizo básicamente fue adaptar el calendario egipcio, que era un calendario solar, a diferencia de otros calendarios que había anteriores que eran lunares. ¿Y por qué se abandona el calendario juliano? Bueno, pues se abandona el calendario juliano porque ya había una seria discrepancia del día que el calendario decía que era al día que era en la realidad. De hecho, había una seria discrepancia de 10 días. Los solsticios se adelantaban 10 días, ¿no? Eso típico de, oye, el solsticio es para tal fecha, pues, o sea, imagínense ustedes, en vez del día de San Juan, 10 días antes del 13, la que hemos liado este año, ¿no? ¿Problema? ¿Qué problema había? Pues básicamente que el calendario juliano decía que el año tenía 365 días y un cuarto, lo que es bastante verdad, pero es que tiene 365 días, un cuarto y un poquitín más. ¿Qué pasa? Que eso de un año a otro, en 10 años, y hasta 20 años no se nota demasiado, pero tengan en cuenta que el calendario juliano se instauró en Europa en el 48 a.C. y hasta el 1500 y pico no se cambia. ¿Qué pasa? Que ya se había ido acumulando ese error. De hecho, el calendario gregoriano, pues para corregir ese error, pues cada 400 años, digamos que pega un salto. Como decimos, el calendario gregoriano es el que tenemos. De aquí, por cierto, viene también el error, que se sigue manteniendo a pesar de que se sabe que es un error, de que se diga que Miguel de Cervantes y William Shakespeare murieron el mismo día, 23 de abril, lo que es cierto también a medias, porque Miguel de Cervantes murió ese día del calendario gregoriano, que ya existía en España, ya estaba instaurado en España, pero la instauración no fue al mismo sitio en todas partes del mundo, y William Shakespeare murió ese mismo día, pero del calendario juliano, con lo cual murieron con una discrepancia de 10 días
pero bueno, digamos que las connotaciones que tenía que los dos hubieran alcanzado la inmortalidad el mismo día, pues la verdad que quedaba bonito y se sigue manteniendo. Pero como decimos, no es totalmente cierto. Esa es la explicación, como decimos, tiempo de matanza, con una montanera que está ahora mismo en pleno funcionamiento y con una dehesa que está para comérsela de dulce en este arranque del mes de diciembre. Por cierto, recuérdenme que un día les tengo que explicar el por qué el mes 12 se llama realmente décimo, porque diciembre viene de decem, décimo, de la misma manera que noviembre, que es el mes 11, viene de noven, que es 9, y octubre viene de octo, septiembre viene de septem. Agosto viene de Augusto y julio viene de Julio César. Junio está dedicado a Juno, pero algún día les explicaremos el por qué hay ese desfase de 2 meses, porque la culpa la tenemos los españoles, por cierto, bueno, los hispanos más concretamente. Seguimos con el tiempo frío. Y seguimos con esa dana que está ocasionando bastantes problemas en toda la zona del Atlántico. Curiosamente, si viéramos los mapas probabilísticos de lluvia, veríamos cómo está lloviendo en todo esto. Parece que nos evita las nubes toda la zona de la provincia de Córdoba. Como decimos, una dana bastante potente que está ahí descargando en toda la zona del Mediterráneo, como pueden ver ustedes, mientras que nosotros, pues lo único que estamos teniendo, lo que hemos llamado muchas veces esas nubes colaterales, esos efectos colaterales de nubosidad de tipo medio o alto, y poco más, que bueno, ni siquiera ha llegado a nublar el sol. En el día de hoy hemos podido disfrutar del azul del cielo. Como ven ustedes, esa dana y esa nubosidad que también va creciendo por la zona del suroeste, pero como decimos, en nuestra zona hemos quedado prácticamente indemnes. Seguimos con esta zona de bajas presiones, como decimos, y no va a ser la única que va a aparecer, porque como ven aquí se va generando otra. Mientras que nosotros estamos todavía bajo la influencia de este gran anticiclón y sobre todo lo más importante, vamos a seguir con ese viento de componente nordeste, aunque en las próximas horas va a cambiar a componente este. A componente este, además, que va a parecer que se ha quedado oxidada la veleta y se ha quedado ahí pegada, porque vamos a tener como mínimo hasta el sábado con esa componente este del viento, con alguna racha más o menos fuerte de en torno a los 20 kilómetros por hora, nada preocupante, pero se va a mover un poquito el viento. Y como decimos, totalmente fijo hasta el sábado. De hecho, cuando el sábado se mueva a la componente norte, va a traer un cambio de tiempo, y para principio de la semana que viene, incluso ya para el domingo, podríamos tener de nuevo precipitaciones. Pero como decimos, de momento vamos a ir con la componente este mientras se forma esa otra zona de bajas presiones en la zona del estrecho. A todo esto, el anticiclón, aparte de ese viento frío que nos entra desde la zona de Centro Europa, también está provocando que las borrascas pasen muy al norte, borrascas, por cierto, bastante profundas. Como decimos, si nos vamos a los modelos numéricos de predicción de precipitaciones, vemos, como decimos, esas lluvias alrededor, pero lo cierto es que los próximos días, los próximos 2-3 días, en nuestra zona al menos, la situación con respecto a la lluvia va a estar bastante tranquila. Como decimos, hasta el domingo no se esperan precipitaciones. El tiempo que vamos a tener para las próximas horas: cielo poco nuboso, despejado, quizá algunas brumas matinales, y lo que sí que vamos a tener va a ser algunos intervalos de nubes de tipo medio y alto. Incluso ni siquiera se va a llegar a nublar el sol, posiblemente totalmente, simplemente que quede algo velado. La temperatura mínima, vamos a seguir en torno a esos 4 grados, noches frías, noches o helando o casi. La temperatura máxima puede subir un poquitín. Y como decimos, viento de componente este. Por cierto, para mañana jueves es posible que tengamos alguna racha un poquitín más fuerte, sobre todo a primera hora. Por mi parte nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean felices y no me sean infieles.